Hola, hoy quiero hablar sobre luces que se ven en el cielo. Esas luces que desde 1947, gracias a la sinergia que suele existir entre los entrevistados y la prensa, se denominan platillos voladores. Como recordamos, Kenneth Arnold, un aviador comercial, observó en 1947 9 objetos voladores cerca de él. Cuando los describió a la prensa, los describió como platos que se movían sobre la superficie del agua. Y de ahí surgió el nombre de platos voladores, ese nombre que les dio la prensa. De eso quiero hablar hoy. Pero quiero comenzar con una reflexión acerca de la ovnilogía, que es el estudio pseudocientífico de los ovnis. Cuando hablo de la ovnilogía como estudio pseudocientífico de los ovnis, siempre vienen a mi mente dos otras pseudociencias muy bien cotizadas en la actualidad y que quizá nos lleven a reflexionar en las mismas líneas que lo voy a hacer ahora. Esas dos pseudociencias muy cotizadas en la actualidad, lo reitero, son el psicoanálisis, la psicología psicoanalítica y el marxismo. Sí, yo sé, son los hombres de paja de Popper y de Bunge. También son mis hombres de paja el psicoanálisis y el marxismo. Sigo creyendo los pseudociencias. Y así como hay facultades que tienen especialidades y maestrías e incluso doctorados en psicoanálisis, y así como hay todavía muchas facultades de economía donde creen en la palabra revelada de Marx y que a partir de leer el Capital van a poder desentrañar los misterios, no solo de la economía, sino de la sociedad en su conjunto y quizá del universo. Si todavía hay eso, ¿por qué no fundar una carrera de ovnilogía? Serviría para lo mismo, para generarle dinero a los adeptos. Todos sabemos que los redentores marxistas confunden la dialéctica con la pedigüeñería al Estado. A eso se dedican. Y los psicólogos, psicoanalistas, pues confunden la profundidad de la psique con la profundidad del bolsillo de sus clientes. Los omniólogos podrían tener un conjunto muy amplio de trabajos dentro de nuestra sociedad que es tan dada a la estupidez y la tontería. Y voy a explicar al momento por qué es tan dada a eso esta sociedad y por qué la omniología no le iría mal a estos políticos de hoy día. La omnilogía tiene muchos usos. Puede funcionar dentro de los gobiernos para asesorías sobre el control de la población, cómo controlar a la población, cómo controlar a la gente. Ya dejémonos del hombre providencial y pasemos a los métodos pseudocientíficos de control y dominación, o tal vez si sean científicos esos métodos. Vamos a comenzar entonces nuestra charla aludiendo a uno de los conceptos fundamentales de la ovnilogía moderna, que es el de realimentación. Y vamos para definirlo a recurrir a un científico, este sí un científico, que se llamaba James Clerk Maxwell y que en 1868, en los Proceedings of the Royal Society de Londres, publicó un artículo, el marcado número 34 en sus obras, sus collected papers, marcado número 34 titulado On Governors. Nos definen lo que es un gobernador. No, no es un político corrupto. Un gobernador es parte de una máquina por medio de la cual la velocidad de ésta se mantiene uniforme, sin importar variaciones en la potencia o la resistencia del aire. Eso es para lo que sirve un gobernador. Es un regulador. Es un mecanismo que permite a la máquina autorregularse. ¿Qué significa autorregularse? Significa que a partir de los datos que ella misma genera, los va a leer y con esos datos va a modificar sus parámetros de operación. El ejemplo típico es el siguiente. Ustedes tienen un tinaco, lo van a llenar de agua y le ponen un flotador. El flotador va a ser el medio por el que esta maquinita se va a autorregular. Cuando la altura del agua llegue a cierto nivel, que suba la bolita del flotador, se va a cerrar
la llave del agua y hasta ese nivel va a quedar. Cuando empiece a bajar el nivel, va a bajar el flotador, se va a abrir la llave y va a volver a su nivel. Como pueden ver, es una máquina que se autorregula, lee sus propios datos, aunque aquí, claro, uno se imagina cuando la máquina lee los datos, un cerebro, ¿verdad? Lee los datos, son datos que la máquina produce, se leen, en este caso el hecho de que baje el flotador es la lectura que está haciendo la máquina, empieza nuevamente a salir el agua, vuelve a subir y se cierra. Ese es un ejemplo muy sencillo. Hay más complicados. Todos los motores de un auto tienen un regulador de temperatura. Y así hay máquinas que pueden regular velocidades, posiciones, temperaturas, presiones, volúmenes, ese tipo de cosas. De hecho, la maquinita del tinaco puede funcionar para regular el volumen, un cierto volumen de agua, que es el nivel de agua. Hasta ese volumen lo queremos, hasta ahí ponemos nuestro termostatito, lo ajustamos para que ese sea el nivel. Estamos ajustando el volumen del agua, lo estamos controlando. La máquina se autorregula, se autocontrola. Es un proceso muy interesante y que deben de estudiar, jóvenes, deben de estudiar. Bien, entonces, cuando tenemos eso, vamos ahora a algo más importante. ¿Cómo podemos llevar eso a las ciencias sociales? ¿Cómo podemos generalizarlo hacia las ciencias sociales? Recordemos que las ciencias sociales no son un campo donde prive la voluntad de los seres humanos. Son también, cuando son muchos los seres humanos juntos, no es lo que priva su voluntad, sino regularidades estadísticas y en ocasiones regularidades deterministas. Entonces, vamos a recordar a un gran teórico de la cibernética que es Norbert Wiener, en este libro, que es un libro mentiroso. Se nos promete de entrada que es un libro para el ego, para la gente que no sabe matemáticas, y lo primero que encontramos son páginas y páginas y páginas de matemáticas. Aquí lo que nos interesa es unas pocas líneas que vienen en la parte de información, lenguaje y sociedad. Nos dice así, es algo muy profundo. En otras palabras, en las ciencias sociales tenemos que ver con corridas estadísticas cortas, eso se lo explico en un momento. Y no podemos estar seguros de si una parte considerable de lo que observamos no es un artefacto de nuestra propia creación. Lo voy a reiterar. Y no podemos estar seguros de que una parte considerable de lo que observamos en los fenómenos sociales no es un artificio de nuestra propia creación, no es algo creado por nosotros mismos. Eso de las corridas estadísticas cortas se refiere a que, por ejemplo, en la economía nos interesa el PIB de este año, medido en un mes o en 2 semanas. Corridas estadísticas cortas son series de tiempo de unos meses, de unos pocos años. Y eso es lo que nos mide, por ejemplo, el INEGI, si todavía existe, es lo que nos mide el Coneval, pues si todavía existen. Si todavía a alguien en este país le interesan esas cosas, pues eso es lo que nos mide. ¿Qué es entonces? ¿Por qué es importante esto en las ciencias sociales y en los ovnis sobre todo? Vamos para ir hilando todos los cabos que he ido dejando sueltos, los gobernadores, la realimentación, la cibernética. ¿Dónde están los ovnis? ¿Dónde está la sociedad? Aquí va. Teoría y estructuras sociales de Robert K. Merton con prólogo de Mario Bunge. Yo espero que lo tengan. En la página, en el capítulo 13, página 505, el capítulo se titula La profecía que se cumple a sí misma. Es una exposición del teorema de Thomas. ¿Qué nos dice el teorema de Thomas? El teorema de Thomas nos dice lo siguiente. Si los individuos definen las situaciones como reales, son reales en sus consecuencias. Recuérdenlo. Si los individuos definen las situaciones como reales, es decir, si creen en ellas, entonces son reales en sus consecuencias. Aquí hay algo que debemos explicar, porque es la explicación de la constante estupidez, de la tan dilatada estupidez de los seres humanos en la sociedad. ¿Por qué actuamos siempre tan mal y por qué nos va siempre tan mal? ¿Por qué tantos desastres? Vamos a ilustrarlo con el ejemplo de Merton. Supongamos que estamos en un banco, estamos esperando para hacer algún tipo de operación, de repente hay un rumor en el banco y dice el banco va a quebrar. Pero el banco no tiene en sus registros números rojos, es un banco normal,
que tiene todo bien, sus flujos de efectivo están bien, tiene dinero, pero ese rumor corre, entonces yo retiro mis fondos porque si quebra, pues no me los va a regresar. Entonces yo llego y retiro todo mi dinero. Y atrás de mí otras 500 personas, todos los clientes, todos en unos 2 días, todos los clientes se enteran del rumor, llegan, retiran el dinero y el banco quebra. Ellos creyeron que iba a quebrar y lo quebraron. Si uno define las situaciones como reales, es decir, si uno cree en ellas, entonces son reales las consecuencias. Aquí va la explicación sobre la estupidez. Vean esto, que aquí hay un círculo de realimentación muy bonito, muy vicioso. Yo creo que va a quebrar el banco. Sin embargo, esa creencia no tiene fundamentos. Es una falsedad. ¿Por qué? Porque el banco está bien. Entonces yo voy y yo y todos los demás lo quebramos. Entonces nosotros nos convencemos, nos autoconfirmamos en nuestra mentira inicial. En nuestra creencia inicial se autoconfirma. El banco quebró, entonces iba a quebrar. Yo tenía razón. Se genera un ciclo de realimentación. Lo que inicialmente era una tontería, una mentira, una falsedad sin fundamentos, gracias a mis acciones se cumplió. Y por lo tanto yo quedé convencido de que era verdad, cuando no lo era. No lo era. Entonces, eso sucede mucho en nuestra actividad social. Nosotros tenemos creencias o nos las induce a alguien o creemos en charlatanes, vamos demasiado al psicólogo freudiano, o vamos demasiado al economista marxista, o vamos mucho con el omniólogo, nos lavan el cerebro y creemos un montón de tonterías y esas tonterías las hacemos reales con nuestras acciones y por lo tanto lo único que estamos realimentando, una realimentación positiva es cuando el fenómeno se amplifica gracias a ese canal de realimentación. Entonces lo que estamos realimentando es nuestra propia estupidez y nuestra propia credulidad. Y por lo tanto estamos haciendo una sociedad cada día peor, cada día peor. Por eso la generación y creación de charlatanes tiene efectos sociales. El que haya mucha psicología psicoanalítica tiene un efecto social real. El que haya mucho economista marxista tiene un efecto social real, aunque no sean precisamente los que quisiéramos. Y esto es lo más, ¿cómo decirlo? Esto es lo que más decepcionaría a los marxistas. Los marxistas creen que podemos acceder a la conciencia de clase, que podemos controlar los fenómenos sociales con la voluntad, con que lleguemos al conocimiento, podemos descubrir nuestros intereses, pero pues eso es una de tantas fantasías. No podemos. Estamos siempre metidos en ciclos de realimentación positiva de nuestra propia estupidez. Y por lo tanto, la única manera de salir de ellos es conociéndolos. Y conocerlos significa saber de estadística, considerar a las ciencias sociales como una ciencia de regularidades, no de voluntades. Mientras consideremos como un hecho real que la sociedad se maneja por voluntades, entonces las consecuencias de esa creencia van a ser reales y las vemos todos los días. Quebrantos, destrucción de esto, destrucción de lo otro, paros, huelgas, sistemas de pensiones sin fondos. Es el resultado de nuestra propia estupidez. Muy bien, ¿dónde están los ovnis? Los ovnis están ahí. Los ovnis están ahí en nuestras ganas de creer en mitos. Ese es un libro muy interesante que tengo aquí y que les recomiendo que lean. ¿Dónde está? El Colegio Invisible, de Jacques Valle. Es un libro muy interesante en el que nos hace ver las cosas desde otra perspectiva con respecto al estudio de los ovnis. Y es un estudio científico en la medida en que toma en cuenta esos canales de realimentación que son los que hacen que la cosa se complique cuando se estudian los ovnis. ¿Por qué? Porque tienen varias componentes. Una componente que es la componente puramente física, de si existen o no fenómenos que estén aconteciendo. Y de hecho Jung, en este libro, Jung, Flying Saucers, Platillos voladores, el moderno mito de cosas vistas en el cielo, acepta, porque existe evidencia
evidencia innegable de que algo está viéndose en los cielos. Que sean seres extraterrestres, eso no lo podemos asegurar. Lo que podemos asegurar es que hay ciertas actividades en los cielos en donde se ven luces, y ha habido también Donald Menzel, un gran antimitólogo, que trata de demostrar con experimentos que todo eso es resultado de la interacción de ciertos compuestos químicos en la atmósfera, de ciertos rayos, etcétera, y que no lo logró. Pero bueno, ahí es esa parte, la parte donde tenemos que vernoslas con el fenómeno físico, de si de verdad son naves o qué son, pero de que están ahí, aunque muchos quieran hacer esto, cerrarse los ojos. Y otra es el componente psíquico. Así le llama Jacques Vallée, componente psíquico. Es el componente de realimentación positiva del fenómeno a partir de nuestra creencia y de los efectos que genera en la sociedad. Eso es lo que se llama la teoría del termostato cultural según Terence McKenna. Aquí tengo este libro de Terence McKenna, ya lo hemos visto antes. Tiene unos párrafos maravillosos. Aquí les voy a decir uno. Mi propio encuentro personal con los ovnis me ha llevado a verlos como reales. Signifique real lo que signifique. Ellos son fenomenológicamente reales. En esto tiene razón. Son fenomenológicamente reales porque los percibimos con nuestros sentidos. Los perciben incluso los radares. Entonces son algo más que fenomenológicamente reales. Pero se refiere a algo diferente. Vamos a lo que sigue. Son fenomenológicamente reales. De hecho, mi propuesta es que la silobina, es que con él siempre va a salir la silobina. Mi propuesta es que la silobina revela un evento en el final de la historia de tal magnitud que vuelve miniaturas todo lo que ha acontecido hasta ahora en el tiempo. Son estas concrescencias apocalípticas las que están sitiando el continuo histórico, iniciando religiones y varias histerias. Es maravilloso porque a pesar de que lo diga en un tono que puede llevarnos a risa, a mí me lleva a risa su tono, es cierto. La aparición de esas luces en el cielo, los ovnis, en la medida en que la gente crea en ellas, va a generar canales positivos de realimentación en el que las consecuencias van a ser reales y se van a mantener allí. Esa es la teoría de Jacques Vallée. En la medida en que la gente cree en ellos, y nosotros podemos ver que la gente cree, tiene una convicción enorme en esto, y no es raro, tiene convicciones en el psicoanálisis, tiene convicciones en el marxismo, ¿por qué no habría de tener convicciones en Spectra? Spectra, la supuesta inteligencia interplanetaria que se comunicó con Andrija Porich y Uri Geller, o en Humo. Ustedes recordarán aquel libro de Antonio Rivera que se llamaba Humo, el caso perfecto de la aparición en España de la civilización de Humo, de que aparecieron unos ovnis allí, se le revelaron a unas personas y empezaron a dejar artefactos extraterrestres, visores, no sé cuántas cosas, y ahí están. Supuestamente son las inteligencias de Humo. Y así sectas en Estados Unidos que están en comunicación con seres de Venus, de Marte, de Alfa Centauro, de todos lados. Por eso digo, la ovniología tiene potencial. Un buen ovniólogo puede fundar su propia secta, comunicarse con inteligencias extraterrestres y generar el ciclo de realimentación que les estoy diciendo. Por eso los marxistas siguen ahí, porque generan ciclos de realimentación. La gente cree en ellos. La gente cree en el psicoanálisis. Por lo tanto, existen consecuencias reales que realimentan esa creencia y se mantienen allí. Las pseudociencias tienen esa fuerza. Una fuerza que la ciencia no tiene, porque la ciencia no es mítica. La ciencia no se permite nada más creer, quiere llegar a la verdad. Algo que la gente no quiere, la gente no le interesa la verdad. Y eso es algo que deberíamos de comprender. La gente no le interesa la verdad, la gente le interesan ciertos ensueños utópicos y todos los charlatanes que se los den la van a tener contenta y se van a hacer ricos. No se hizo millonario L. Ronald Hubbard con la Dianética, que es una verdadera charlatanería que surgió en las revistas de ciencia ficción. Ahí está.
Entonces no es tan difícil. Nada más hay que tener los ojos en blanco, hablar, "Oh, estoy en contacto con las inteligencias del fin de la historia que me dicen que tú debes darme tu dinero y por lo tanto yo te voy a liberar en el fin de la historia cuando el sujeto político último decida todo". Así es que, ya lo saben, si quieren depositarle a un charlatán, no se vayan muy lejos. Quédense cerca de un cajero. Muchas gracias.